Buenas tardes, profesora. Yo voy a presentar el género bacteriano Rickettsia. Antes que nada, una disculpa si se alcanza a escuchar la música de los vecinos, perdón. Traté de que no se escuchara tanto, pero pues la tienen muy fuerte, ya fue como es eso. Y pues para comenzar voy a hablarle un poco sobre la taxonomía. Encontramos que pues obviamente pertenece al dominio Bacteria, al filo Proteobacteria, a la clase de Alpha Proteobacteria. En el orden tenemos que pertenece a los rickettsiales y a la familia Rickettsiaceae. En género pues obviamente tenemos Rickettsia. Algunas de las especies más reconocidas o de las más estudiadas son Prowazekii, Rickettsi, Typhi, Felis, Conori, Africae, Australis, Acari, Sibirica y Parkeri. Ahorita más adelante voy a explicar cuáles son las que tienen más importancia clínica. En cuanto a las características generales de este género bacteriano, encontramos que son gram negativas, inmóviles y no formadoras de esporas. Y la característica más importante de este género es que son intracelulares obligadas. Por lo tanto, esto quiere decir que se metabolizan y se reproducen dentro de las células eucariotas de su huésped. Cabe mencionar que el humano, en este caso, es un huésped accidental de la Rickettsia, ya que sus huéspedes habituales son algunos vectores como piojos, pulgas y garrapatas. En cuanto a la morfología, las consideramos pleomórficas porque presentan varias formas, entre ellas pueden ser bacilos o cocobacilos. Aquí tenemos una imagen y pueden ser de tamaño variable desde 0.3 hasta 1 micra. Aquí podemos ver que tiene una llamada mucilaginosa y en esta pared presentan lipopolisacáridos y peptidoglicano. En cuanto a las tinciones, como ya mencionamos, se consideran gram negativas, pero se tiñen pobremente en la tinción al gram. Son más utilizadas la tinción Ginza, que aquí podemos ver una imagen. Están pues aquí dentro de la célula, mencionamos, son intracelulares obligadas. Y la tinción de Jiménez, que es más utilizada. Aquí también cómo se ven dentro de las células. Esta es utilizada en células Vero, más adelante voy a explicar por qué. Aquí está. En cuanto a cultivo, decimos que como son intracelulares obligadas, no pueden crecer en los medios de cultivo habituales, ya que requieren animales de laboratorio como embrionados o líneas celulares como Vero, las que teníamos en la presentación anterior. Estas son las que se utilizan para poderlas cultivar. Aquí podemos ver que son rickettsias en una célula de embrión de pollo. Las especies de importancia clínica, las rickettsias son las principales productoras de las enfermedades conocidas como el grupo de las fiebres manchadas. Y las tres más importantes que yo encontré, las dividí en una tabla. La especie Rickettsia prowazekii provoca el tifus epidémico y es transmitido por piojos. Este se transmite fácilmente en lugares con poca higiene y en lugares muy sucios. Un dato interesante sobre este tipo de enfermedad es que la escritora Ana Frank, del libro de El diario de Ana Frank, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, ella contrajo este tipo de bacteria en los campos de concentración y ella murió debido a eso. La siguiente especie es la Rickettsia typhi, que produce el tifus murino endémico. Precisamente, murino viene del vocablo latino que significa ratón. Esto es debido a que es transmitido por las pulgas que están presentes en los roedores y también en algunas ardillas. Y finalmente tenemos a Rickettsia rickettsii, que produce la fiebre maculosa de las montañas rocosas y es transmitida por las garrapatas. Entonces, esta última es la más importante en América, ya que las otras tienen una distribución mundial en otros continentes, pero en América la de mayor importancia es esta. En cuanto a la patogenia, encontramos que las rickettsias penetran al organismo a través de la piel o el aparato respiratorio. Estos son introducidos directamente por la picadura del artrópodo, ya que en las otras dos que vimos, los tipos de tifus, son transmitidos debido a la picazón que produce. Los piojos
simplemente lo dejan como un desecho sobre la piel y nosotros al rascar, entonces se abren heridas y ahí es como penetran, pero en este caso inyectan directamente mientras están alimentando. La Rickettsia rickettsii infecta las células endoteliales. Esto es lo que causa la vasculitis y induce a las erupciones cutáneas características de esta enfermedad. Tiene daños potencialmente mortales en el cerebro, los pulmones y otros órganos. Algo importante sobre estas garrapatas es que la bacteria se transmite de generación a generación, y este es un mecanismo llamado pasaje transovárico o transmisión transovárica. Aquí podemos ver una imagen de una garrapata que está infectada, pone huevos infectados, evita el ciclo. Y pues esto me pareció algo importante, ya que se va pasando no solo entre una y otra, sino de generación a través de los huevos. En cuanto a la sintomatología, tenemos que es una enfermedad sistemática febril. Esta produce unas erupciones características que aparecen en los primeros 6 días después de la infección. Obviamente de las manifestaciones que incluyen pues es fiebre, cefalea, o sea dolor de cabeza, mialgias, confusión mental, vómitos y anorexia, y con menor frecuencia también se dan a veces dolor abdominal, diarrea y tos. Este exantema o estas erupciones afectan al 90% de los pacientes, aparecen en las muñecas y en los tobillos. Esto es algo importante porque en los primeros casos que se dieron de esta enfermedad se confundía con el sarampión, pero este produce las erupciones tanto en manos como en pies, lo cual no pueden hacer las infecciones virales. Y esta puede atacar pues en las plantas de las manos y de los pies, pero en poco tiempo puede llegar también al tronco, al pecho y a la espalda. En caso de no recibir atención médica oportuna, el paciente puede agravarse y causar la muerte. Los cuadros severos comienzan al inicio de la segunda semana posterior a la infección y pueden presentar daño al hígado, riñones y otros órganos también. Normalmente las muertes por este tipo de enfermedad se dan a nivel orgánico por daños múltiples, sobre todo hepático y renal. El diagnóstico clínico es muy difícil en las primeras fases de la enfermedad debido a los síntomas inespecíficos, como ya vimos que es dolor de cabeza, mareos, vómitos, o sea, son cosas que podrían confundirse con otras enfermedades más simples, pero esto se debe diagnosticar a tiempo. El diagnóstico se establece mediante pruebas serológicas específicas para Rickettsia y se basa en la demostración de un aumento o disminución de los títulos de anticuerpos entre los sueros de la fase aguda y de la de convalecencia. Los más utilizados son la inmunofluorescencia indirecta, la fijación del complemento, la aglutinación al látex y la hemaglutinación indirecta o microaglutinación. De estas, la más utilizada y la que después del tiempo se sigue utilizando es la inmunofluorescencia indirecta. Esta se basa en la detección de los anticuerpos en el suero del paciente. Estos se ponen en manifiesto debido a la antiglobulina humana marcada con fluoresceína. Y en caso de una reacción positiva nos permite identificarla a través del microscopio de fluorescencia. Aquí podemos ver una imagen sobre esto y las riquecias se marcan de un distinto color y por lo tanto. Aquí es importante mencionar que existen reacciones cruzadas entre varios tipos de especies en esta inmunofluorescencia. Por lo tanto, no sirve para identificarlas como especies. Sin embargo, Rickettsia rickettsii, esta identificación con este tipo de tinción puede tener una sensibilidad del 70% y especificidad del 100% con este. En cuanto al cultivo, bueno, ya habíamos mencionado que es algo difícil realizar un cultivo. Sin embargo, esta es la técnica diagnóstica más específica y se considera como la prueba de referencia en otras bacterias. Pero debido a que es una bacteria intracelular obligada, no es muy fácil hacerlo con los métodos convencionales. Por lo tanto, pues se puede decir que es un proceso muy laborioso y solamente es realizado en laboratorios especializados y requieren un nivel 3 de bioseguridad, lo cual quiere decir que esta bacteria se debe tratar como altamente peligrosa y de un riesgo pues elevado, por lo tanto no se realizan generalmente este tipo de cultivos.
Otra opción que tenemos para detectarlo se llama detección molecular, que es con PCR y secuenciación. Los métodos moleculares basados en la reacción en cadena de la polimerasa se han convertido en herramientas rápidas y sensibles y específicas para la detección e identificación de las riquecias en distintos tipos de muestras, ya sea sangre, como podemos ver aquí, líquido cefalorraquídeo, exudados, raspados de escaras, como podemos ver aquí también, que se toman biopsias directamente de las erupciones o directamente de las garrapatas. Los genes más comúnmente analizados son el gen GLTA, que codifica la sintetasa, que esta está presente en todas las riquecias, y los que codifican las dos proteínas de la membrana externa, OMPA, que está para las especies del grupo de las fiebres manchadas, y OMPB, que está presente en todas las especies. El tratamiento es relativamente sencillo, se basa en los datos clínicos y en las consideraciones epidemiológicas. Esto pues debido a que hay algunas zonas endémicas en las que son más propensos a contraer esta enfermedad, ya que se dice que en las áreas endémicas 1 de cada 1000 garrapatas están infectadas, por lo cual sí es algo elevado el riesgo. El tratamiento primario es con doxiciclina oral, 4 miligramos por kilogramo por día, dividida en 2 dosis. Y para niños con peso menor de 45 kilogramos se recomienda la dosis a la mitad, que son 2 miligramos por kilogramo 2 veces al día. La duración de este tratamiento generalmente es de 7 a 10 días o más de 3 días luego de que cese la fiebre. Algo importante sobre esta enfermedad es que tiene una evolución muy rápida y los pacientes que no iniciaron con doxiciclina antes del 5.º día tienen un mayor riesgo a tener un resultado fatal por falla orgánica múltiple, como ya lo mencioné hace un momento. Generalmente esta enfermedad son debido a otras fallas dentro de la enfermedad. Esto pues es principalmente la coagulación intravascular diseminada y otros fallos en otros órganos. Es importante detectar esta enfermedad antes del 5.º día, ya que si no se da de esta manera, la tasa de mortalidad puede incrementar hasta el 20%. En cuanto a la prevención, pues encontramos que es relativamente sencillo porque todo se basa en la higiene, tener buena higiene personal y separar los corrales y criadores de animales y evitar que estos entren al interior del domicilio. Esto pues se refiere a cuando se tienen crías de diferentes animales que pueden producir o conducir más bien que estén infectados de garrapatas. Cuando ya se tiene, pues se busca minuciosamente el vector, ya sea el piojo, pulga o garrapata, y pues se busca tanto en el cuerpo de la persona, sus objetos de uso personal. Y es también una de las cosas más importantes, pues es evitar el contacto con animales infestados por piojos, pulgas o garrapatas, la desparasitación frecuente de los animales con garrapaticida y evitar la acumulación de basura en las viviendas y sus alrededores, así como eliminar ratas y ratones. Esto es muy importante ya que, como vimos, el tifus murino endémico debido a los roedores. Entonces es un aspecto muy importante en el que sí se debe cuidar la higiene, tanto personal como en los hogares. Y bueno, esta es la bibliografía consultada para realizar la exposición y muchas gracias por su atención.